Digamos, si quieren, ustedes se desmutean y le preguntan al doctor con toda confianza, ¿eh? Vamos, ¿eh? Escúcheme, y si ustedes quieren esta clase, en un momento tenerla Sí. para El grabar, PowerPoint se lo subimos eso. se lo puede pasar y el doctor lo pueden Sí, tener. sí, después se las mandamos, doctor. Después yo me la quedo acá y se las mando. Hay que contribuir con un Muchas cafecito a veces, ¿no? Un cafecito, una cosa así, aceptamos. Bueno, seguimos. Acá. Bueno, el amoníaco vemos, pero hay muchas teorías, ha habido muchas teorías y cada vez hay más teorías. Fíjese aquí un pequeño repaso, ¿no es cierto? La teoría energética, y que en realidad estas cosas no son falsas. Lo que pasa es que la categoría de magnitud fisiopatológica no es la que se precisó en los momentos que fueron apareciendo. Aminoácidos, ácido graso de cadena corta, los falsos neurotransmisores, sobre todo la dopamina. Yo me acuerdo siempre que el artículo del uso de la dopamina en el coma hepático apareció en 1972. Yo en 1972 era jefe de residentes y uno Acá en Lanari, ¿no? acá en Lanari, yo sí, soy de acá, incluso viví acá 5 años yo. 5 años acá, ahí. Y entonces postulaban el uso de la dopamina. Entonces yo encontré el lance que decía eso, y cuando bajo, me acuerdo del residente, el doctor Castro Ríos, viene y me dice, mirá, acá hay un enfermo de coma que hasta tiene lo que vos decís. Parece que ladra como un perro, me dice. Entonces yo agarré, mandé a la enfermera a comprar ahí y le enchufé la L-Dopa. Y el paciente al otro día se despertó. Y era milagro, decíamos esto. Valdez Serrini se llamaba el señor que hizo esa hipótesis. Dijimos, bueno, se solucionó el problema de la encefalopatía hepática. Después deben haber venido concurrentemente, porque antes había muchos más pacientes hepáticos y cirróticos que ahora. Todos los días había 2, 3 en la sala. Empecé a darle, yo creo que ya cuando iba por el sexto o séptimo, te tuve que convencer que no servía para nada. Así la historia, personal. Bueno, pero como dice el doctor Sive, que es famoso patólogo también, el libro de Sive, yo lo tenía, de 2000 y pico de páginas, no son mutuamente excluyentes. Algo de esto ocurre. Pero el amoníaco sigue siendo la teoría mayor. Y por ello, fíjense, ya más modernamente, muchos investigadores, algunos son investigadores de laboratorio nomás y otros son patólogos, investigadores, le van poniendo categorizaciones a esto. Fíjense, este señor Michael Norenberg dice, lo llama encefalopatía hepática una gliopatía astrocítica inducida por amoníaco, donde pone la categoría de una célula que es el astrocito perineuronal protoplasmático. Este señor Butero, mucho más posterior, en 2011, habla de un trastorno neuroinflamatorio central debido a una neurogliopatía microglial, donde incorpora la célula de Ortega, que es la microglía, es decir, el representante del sistema inmunológico en el sistema nervioso central, es la microglía que fue descrita por Ortega en España. Y refiere las alteraciones citoquímicas que empiezan a ocurrir por parte de algunas reacciones inmunes. Por eso creo yo que la hipótesis del amoníaco tiene un hecho importante, que tiene beneficios terapéuticos, y por eso merece ser explorada. La única cosa que ha persistido a lo largo del tiempo, inexorablemente usada, es la hipótesis del amoníaco y las distintas maniobras terapéuticas que podemos aplicar en estos enfermos. Pero antes de eso, uno tiene que fijarse que hay un diagnóstico diferencial de hiperamoniemia que es muy extenso. Lo que uno llama la hiperamoniemia no hepática. Fíjense, la lista es muy larga, algunas son bastante discutidas. Y la otra cosa que nos lleva a esto
es a una situación así. Hay una gran discusión si el amoníaco debe o no medirse en sangre o en vena, o en ambas cosas, para hacer diagnóstico de encefalopatía hepática. Clásicamente era un componente, un común criterio diagnóstico. Y cuando se reconocían muchas diferencias entre los niveles de amoníaco y la severidad, había pacientes que tenían amoníaco muy alto y no estaban severamente alterados, otro que era al revés, tenían bajo y tenían muchas alteraciones, otro que tenían amoníaco normal y tenían en coma, y para eso había muchas explicaciones. Una de las cosas muy importantes de la medición de amoníaco son las condiciones preanalíticas. El paciente tiene que estar en un reposo relajado muy importante, sin hacer ninguna maniobra muscular en el brazo en que se va a hacer la extracción, porque como veremos luego, el efecto del músculo en el metabolismo del amoníaco debía hacerse un pinchazo de arteria, que muchas veces se empiezan con un pinchazo, 2, 3, que eso va cambiando. Tenía que ser un experto que rápidamente lo sacara, como también tenía que ser muy rápida el llevar la muestra en frío, con hielo, hasta el lugar donde se iba a hacer la determinación. Y si no se cumplían estas condiciones en forma estricta, podía ser una explicación de que esa discordancia entre severidad de la entidad y niveles de amoníaco se explicara por esto. Otros dicen que no, y otros dicen ahora, hace muy poco, en un Journal Watch, que es una de las revistas que tiene, son mensuales, pequeñas aportes muy sintéticos de novedades, apareció el último que dice que no hay que hacerlo porque no tiene sentido. Yo creo que uno lo tiene que hacer, porque si está presente, es así, si no está, bueno, será que no coincidió. Y para hablar de amoníaco, una cosa que tiene que conocer uno es el metabolismo. Y fíjense en este esquema, que el primero que pusimos decía que era un sistema multiórgano, multisistémico, y acá vemos por qué. El amoníaco tiene un origen exógeno que propiamente se identifica actualmente, y la historia comienza en el tubo digestivo, ¿no? Algunos hablan que el estómago podría tener algún rol, sobre todo por la presencia de la famosa Helicobacter pylori, que degrada la urea, y en este sentido ustedes supongo que conocen la fórmula química de la urea. Por si no se acuerdan mucho, acuérdense: carbono, 4 valencias, las 2 del medio un oxígeno, y las 2 restantes son NH4. O sea que es una molécula muy chiquitita que va transportando mucho nitrógeno. Por eso se habla de sustancias nitrogenadas. La más importante de esta cuantitativamente suele ser la urea. Y de ahí parten las proteínas de la alimentación, que son distintos tipos, las habitualmente usadas y las cada vez más tendientes a su uso, que son las proteínas vegetales, que todas contienen precursores, y allí en los enterocitos, algunos dicen también que en las células duodenales, empieza a producirse a partir de estos residuos aminados la glutamina. Y el segundo componente es la flora colónica, que tiene una altísima densidad poblacional y que constituye la mayor parte de lo que hoy se llama la microbiota, todo este conjunto que se calcula que más o menos tenemos 2 kilos de esto nosotros. Ustedes ven que hay una cosa muy interesante. Si nosotros nos miramos la piel, debo decir que de la piel para abajo solamente tenemos células humanas en un 10%. Solo tenemos 10% de células humanas. El 90% restante del cuerpo está representada por esta microbiota, del cual el 90% está en el tubo digestivo y el otro 10% está en la mucosa oral, en la mucosa bronquial, en la mucosa vaginal, etcétera, etcétera.
Y evidentemente, ¿por qué es esto así? Porque por eso se dice que cada una de estas, nosotros tenemos aproximadamente 19.000 para el genoma, 19.000 copias válidas. Y esto, juntando todo el genoma de todos estos bichos, tienen 100 millones. Por eso la magnitud de estudios sobre la microbiota en el momento actual es impresionante, porque se conocen algunas, quizás muy pocas, de todos los gérmenes que hacen cosas buenas, otras que hacen cosas malas, pero cada momento están generando una incógnita mayor si esta cosa que va desde el coma o la cefalopatía hepática hasta enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera, no están gatilladas en algunos aspectos por la microbiota. Fíjese, el amoníaco, una vez que se forma, tiene que absorberse. Y al hablar de amoníaco hay que recordar siempre que está en equivalencia con el amonio. El amonio es NH4, o sea que el amoníaco es protonizado, digamos, y pasa a amonio, y en estados ácidos y en el medio alcalino vuelve a ser amoníaco. Entonces, la absorción del amoníaco se produce en mayor cantidad que de amonio, porque al tener carga está con dificultades para atravesar las membranas biológicas, lo cual esto, van a ver en el futuro cuando se hable de tratamiento, es bueno porque uno, usando una sustancia, que es un disacárido, podemos utilizarlo acidificando también el colon, y eso hace que el amonio se dificulte en su absorción y se retarde, y mucha menos cantidad de pasa a la sangre, facilitando al hígado el carácter de actividad buffer que tiene el hígado. El buffer tiene dos sistemas buffer para el amoníaco. Uno, el ciclo de la urea, que se llama ciclo de Krebs-Henseley. Krebs fue Hans Frey, Krebs, que fue el mismo que describió el ciclo de los ácidos, o terminó de describir el ciclo de los ácidos tricíclicos, que el ciclo de Krebs-Henseley va a pasar el amoníaco a través de 6 reacciones, 2 mitocondriales y 4 citoplasmáticas, a urea. Es el ciclo de la urea. El segundo ciclo es el ciclo de la glutamina, que se llama el ciclo de Weismann-Helber, que es el que construye la producción de glutamina a partir de ácido glutámico, incorporando también la glutaminasa, ¿no? La glutamina es una reacción que requiere fósforo, incorporando el amoníaco, pasa a ser el ácido glutámico pasa a ser glutamina por una glutamino sintasa. Antes se llamaba glutamina sintetasa, después se le cambió a sintasa porque la parte esa de tetasa puede ser, sugiere algunas ideas que no corresponden muy bien a esto. Es importante saber que el primer pasaje, first pass del amoníaco por el hígado, estando el hígado normal, borra el 85% del amoníaco sanguíneo. Y que cuando está lesionado, evidentemente el amoníaco va a aumentar exponencialmente en correlación a la severidad del daño hepático. Y entonces el amoníaco tiene otros buffers. Son el músculo y el riñón. El músculo, y ambos tienen la misma propiedad, pueden captar amoníaco y producir amoníaco por distintos mecanismos. En el músculo, la primera función que tiene es de captar glutamina, ¿no? O sea que está como remedando el ciclo de Weil en el hígado, y en reposo es capaz de una alta capacidad de captación de glutamina, mientras que en actividad, sobre todo si es en ejercicio, se convierte en al revés, porque participa de un ciclo que se llama ciclo de Lowenstein, en el cual se produce amoníaco. Y ahí está, entonces, explicando esto, un factor muy importante. La mayor parte de los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas tienen sarcopenia. Ahora han incorporado también un término, mioestatosis, que es cuando
no solamente hay disminución de la masa muscular, sino además que hay infiltración grasa del músculo, lo cual se puede reconocer muy fácilmente por resonancia magnética. Y entonces, al tener muy baja masa muscular, el músculo tiene mucha capacidad, pérdida de capacidad de captación, con lo cual ese sitio buffer prácticamente se anula notablemente al estar muy disminuida la masa muscular. El riñón salva un poco la situación porque también toma glutamina. La glutamina es el aminoácido más abundante, el 60% de los aminoácidos en la sangre es glutamina, y allí puede transformarla en amonio y orinar. Con lo cual podría ser un factor beneficioso en toda esta, cuando uno cuantitativamente trata de analizar el comportamiento de todos los órganos. Y cuando todo esto no alcanza, obviamente el amoníaco va a alcanzar el sistema nervioso central. La primera alteración que produce el amoníaco es en la barrera hematocefálica. Es decir, que además de estar aumentado, para ser un amoníaco inteligente para producir daño, daña la barrera hematoencefálica, que es la primera línea que ustedes ven aquí, y pasa al sistema nervioso central. ¿Por qué ¿por qué el señor Nomrenberg habló que es una gliopatía astrocítica inducida por amoníaco? Porque el astrocito proteoplasmático perineuronal es la única célula que puede metabolizar amoníaco en el sistema nervioso central. Esa es una buena explicación y un buen término, buen nombre que... Entonces, cuando pasa al sistema nervioso central, obviamente que va a producir lesiones. Fíjense, acá tenemos lo mismo, ¿no? Una vez que tenemos el origen, los buffers, los 3 buffers, 4 buffers con el riñón. Punterito. Sí, punterito. Acá, me parece. ¿Lo ven al punterito? Sí, se ve. Sí, se ve, sí. ¿Quiere usar esto? Sí, que se va. Entonces tenemos los buffers, dijimos, el hígado, riñón, el músculo. ¿Qué otra cosa, doctor? Tuvimos el intestino. El intestino, que es el generador de todo esto, ¿no? Malvado en este momento, y cómo el amoníaco pasa la barrera hematoencefálica y nuevamente es captado por el astrocito. Y a partir de ahí, como vemos, un proceso multiorgánico dinámico, cambia permanentemente, van a empezar a ocurrir interacciones, participando todas las células, fíjense, de los astrocitos, las neuronas, la microglía y las células endoteliales. Por eso esta muestra, pero la star cell, la célula clave, la célula estrella de este procedimiento es el astrocito protoplasmático. Eso no hay duda, al cual le pasan todas estas cosas. Mire, swelling, es decir, se dematiza, producción de productos nitrogenados, nitrosinados, producción de osmolitos, disminución de la actividad antioxidante. Cada una de estas células están teniendo distinta función, pero la relación cuantitativa y cualitativa, por lejos, es el efecto que están en los astrocitos. Fíjense cómo ocurren las cosas. Supongamos... Sí, acá, puse esto. Se puede mover fácil para acá. Ahí está. El amoníaco entra y haciendo el ciclo de Weyl también acá, glutamato a glutamina, pasan dos cosas. La glutamina es un aminoácido largo y rígido, por lo cual pasa hacia el líquido cefalorraquídeo y empieza a convertirse en un osmolito. Y todos saben que ustedes, cuando aumenta un osmolito, debe haber una respuesta compensadora, que existe en este caso también por parte de los habituales, ¿no es cierto? El mioinositol, la taurina, todas esas sustancias que se llaman osmoles idiogénicos, que se producen para tratar de nivelar el cambio osmótico que se produce al ver una sustancia de este tipo. Y su segundo paso es seguir, pasar a la neurona. La neurona pasa nuevamente a glutamina y pasa al intervalo
astrocito neuronal, con dos direcciones. Una, produciendo glutamato que va a venir nuevamente hacia el astrocito para tener posibilidad de captar el amonio que no sea tóxico, y la segunda para estimular la neurona postsináptica por los distintos, fundamentalmente el NMDA, sus mismos receptores que van a producir glutamato, que se sabe es un aminoácido o una sustancia neurotóxica. Lo mismo en la próxima, que es esta, hacen cosas parecidas. A ver qué pasó. ¿Nos ha trabado alguna? Si no pasó algo con el PowerPoint. Vamos a esperar un poquito. Sí. ¿Ellos escuchan ahora? Sí, están escuchando. ¿Quieren preguntar algo mientras? Yo le tengo una consulta, doctor. Sí. Eso que usted habló de la glutamina como molécula osmóticamente activa, digamos, ¿es la explicación, digamos, por la cual se presenta, leí que se presenta, digamos, edema cerebral en estos Sí. casos? Ahora lo vamos a ver. Sí. Ah, está bien, Claro. está bien, está bien. Son dos. Tanto la glutamina como agente osmolar y el ácido glutámico como un agente que va a producir óxido nítrico, y eso se produce vasodilatación inapropiada. Después lo vamos a ver eso. Perfecto, gracias. Otros mecanismos que se han de neurotoxicidad del amoníaco es por este autor llamado Albrecht, que no es el número 6 que tenía San Lorenzo en su buena época, ¿no? Totalmente. El señor que mejor pateaba los penales en la historia de la República Argentina, ¿no? Como ven, soy futbolero. Que dice esto, la hipótesis, muy, muy, muy interesante el título del caballo de Troya, ¿no? Ustedes saben lo que es el caballo de Troya, por supuesto, ¿no es cierto? Como engañaron a los troyanos, que pensaron que era un signo de haberse sido vencidos por los aqueos, hacían una muestra, y si resulta que cuando entraron a la fortaleza pasó lo que pasó. Entonces acá lo que engaña es esto, que entra como glutamina, que es buena, es ya parte de la caracterización, digamos, de buffer del amoníaco, y sin embargo dentro de la mitocondria, pasando a la membrana mitocondrial interna y externa, se transforma nuevamente en amoníaco, y eso gatilla una reacción de esto que NPT, que es un factor de permeabilidad, con lo cual la membrana mitocondrial permite entrada de líquido y gatillar alteraciones funcionales que se ven por la participación de la aquaporina 4, y una alta exacerbación de un estrés oxidativo y necrosativo. Fíjense cómo pasan las cosas aquí, ¿no? Las acuaporinas son proteínas que son capaces de pasar entre las membranas intracelulares. Hay 13 acuaporinas. El señor que la describió fue el Premio Nobel de Química, Agre se llamó, en el año 2003. Y la 4 es la que funciona fundamentalmente en el sistema nervioso central. Nuevamente, la relación amoníaco con glutamina, pero esto hace que se revierta, y este mismo amoníaco facilita que comience a entrar la mitocondria, ahí sería también el astrocito edematoso y la mitocondria edematosa, con lo cual, ¿qué otras hipótesis fuera del amoníaco? Hay varias que yo llamo nuevas oportunidades, en el sentido que algunas tienen posibilidad de tratamiento, que son la hipótesis de las benzodiazepinas GABA, el zinc y el manganeso. ¿Qué son los neuroesteroides? Como su nombre lo dice, son esteroides. Acuérdense que los esteroides se llaman así todos porque son derivados del núcleo 5-fentanofenantreno, que tiene 4 anillos de 6 y uno solo de 5,
que se producen por la misma vía biosintética de los esteroides suprarrenales. Puede producir casi todos estos en cantidades variables. De nuevo, decir que no son que los adrenales se meten en el astrocito, sino que son producidos dentro de los mismos esteroides, de los mismos astrocitos, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y que tienen posibilidad de producir esto, una modulación alostérica positiva sobre el receptor de GABA. Quizás recuerden que una modulación alostérica es aquella donde el efecto se produce no sobre el sitio primitivo, sino en un sitio secundario. Y estos terminan en una neurotransmisión inhibitoria. Vemos otras características de cómo se produce. El amoníaco, que se mete en la mitocondria, ya vimos, parte de caballo de Troya, a partir del colesterol empieza a generar una hasta llegar a la pregnenolona, que es modificada, como siempre, por hidroxilos y cambios así, y se van produciendo la tetrahidroprogesterona, la alopregnenolona, y todo eso actúan sobre el receptor GABA, que es la parte del cloro, tiene tres componentes, la benzodiazepina, el cloro y el GABA, y entonces aumenta la neurotransmisión negativa y ayuda a todas estas, como neurotransmisor inhibitorio, a profundizar sobre todo los trastornos sedativos que ocurren en estos pacientes. Esto es así un poco más, y ven acá como ya se integra un poco con el ácido glutámico y glutamato. El otro es el manganeso, fíjese. Esto es una figura de una resonancia nuclear magnética de un paciente de esta entidad que por el depósito de manganeso en los núcleos basales se llama degeneración hepatolenticular adquirida no wilsoniana, porque hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson, que se puede distinguir de esta en forma muy simple, mirándole los ojos, porque estos pacientes, la congénita, digamos, tienen una alteración en el metabolismo del cobre, y entonces el cobre se deposita en la membrana de ese MET, en el borde del iris, y se ve un halo dorado verdoso que se llama anillo de Kaiser-Fleischer, que es altamente diagnóstico, por lo menos del componente neurológico de la enfermedad de Wilson, que tiene tres componentes principales. La hepatopatía, el componente neurológico, fundamentalmente extrapiramidal, pero de otro tipo, ahora vamos a ver cómo, y el tercero, una anemia hemolítica. Y el manganeso, que es un metal esencial, y es esencial y bueno mientras hay muy poquito, porque está en muchos lados, está en el aire, está en el agua, viene en los alimentos, en cantidades. Así, cuando el hígado pierde digamos, la capacidad, digamos, de metabolizar adecuadamente el manganeso, se empieza a localizar, como se ve, predominantemente en esa zona, pero también, fíjese, este caso, donde ya lo normal es la número 3, digamos, empieza a verse tanto en los ganglios basales, esa normal, y acá está acá en el pedúnculo cerebral y acá en la sustancia blanca. Y esto es así porque hay algunas ventanas. El zinc, está el manganeso, hay recursos a veces no demasiado buenos. Acá tuvimos hace, ¿se acuerdan? Un año. Sí, no hace mucho. Unos 2 años, una paciente que murió, tomar quelantes como el EDTA, etilendiamino tetracético, cuya eficacia es bastante pobre. Así que estos pacientes, cuando alcanzan este estadio, son de muy mala evolución, en tiempos variables. Hay hasta casos de insuficiencia hepática aguda por manganeso. Y ahora, sería lo que llamaría el contexto asistencial. ¿Para qué quiere saber todo esto? Un poco lo que
preguntó uno de ustedes. Fíjense, estos dos autores, Luke, que era patólogo, Mallory, patólogo, pero hepatólogo fundamentalmente, existe una cosa que se llama los cuerpos de Mallory, en algunas hepatopatías. En el año 1946, publicado en American Journal of Pathology, se dedicaron a estudiar autopsias, que se hacían muchas antes, muchísimas. Se dice que Osler